Casilda. Era el rey de Toledo el moro Almenón, con quien el rey de Castilla don Fernando el Grande mantenía cordial amistad. Este rey moro tenía una hija muy hermosa y compasiva, llamada Casilda. Una esclava castellana contó a con acento la hija del rey moro que los nazarenos amaban a con acento su Dios, y a con acento su rey, y a con acento sus padres, y a con acento sus hermanos, y a con acento sus esposas. También contó la esclava a con acento la hija del rey moro, que los nazarenos nunca quedan huérfanos de madre, porque cuando pierden a con acento la que los concibió, les queda otra, llamada María, que es una madre inmortal. Pasaron años, y Casilda fue creciendo en cuerpo y en hermosura y en virtud. Se le murió su madre y envidió la dicha de los huérfanos nazarenos. En los confines del jardín que rodeaba el palacio del rey moro, había unas lóbregas mazmorras, donde gemían, hambrientos y cargados de cadenas, muchos cautivos cristianos. Sucedió que un día fue Casilda a con acento pasear por los jardines de su padre, y oyó gemir a con acento los pobres cautivos. La princesa mora tornó al palacio, lleno su corazón de tristeza. 2. A con acento la puerta del palacio encontró Casilda a con acento su padre, y arrodillándose a con acento sus pies, le dijo: Padre. Señor padre. En las mazmorras gime muchedumbre de cautivos. Quítales sus cadenas, ábreles las puertas de su prisión y déjalos tornar a con acento tierra de nazarenos, donde lloran por ellos padres, hermanos, esposas, amadas. El moro bendijo a con acento su hija en el fondo de su corazón, porque era bueno y amaba a con acento Casilda como a con acento la niña de sus ojos. El pobre moro no tenía más hija que aquella. El pobre moro amaba a con acento Casilda porque era su hija, y porque era además la viva imagen de la dulce esposa cuya pérdida lloraba hacía un año. Pero el moro antes que padre era musulmán y rey, y se creía obligado a con acento castigar la audacia de su hija. Porque compadecer a con acento los cautivos cristianos y pedir su libertad, era un crimen que el profeta mandaba castigar con la muerte. Por eso ocultó la complacencia de su alma, y dijo a con acento Casilda con airado semblante y voz amenazadora: Aparta, falsa creyente, aparta. Tu lengua será cortada y tu cuerpo arrojado a con acento las llamas, que tal pena merece quien aboga por los nazarenos. E iba a con acento llamar a con acento sus verdugos para entregarles su hija. Pero Casilda cayó de nuevo a con acento sus pies, demandándole perdón en memoria de su madre. El pobre moro sintió sus ojos arrasados en lágrimas, y estrechó a con acento su hija contra su corazón, y la perdonó, diciendo: Guárdate, hija mía, de pedir otra vez por los cristianos, y aún de compadecerlos, porque entonces no habrá misericordia para ti, que el santo profeta ha escrito: exterminado será el creyente que no extermine a con acento los infieles. 3. Cantaban los pájaros, era azul el cielo, era el sol dorado, se abrían las flores, y el aura de la mañana llevaba al palacio del rey moro el perfume de los jardines. Casilda estaba muy triste y se asomó a con acento la ventana para distraer sus melancolías. Los jardines le parecieron entonces tan bellos, que no pudo resistir a con acento su encanto y bajó a con acento pasear su tristeza por sus olorosas enramadas. Cuentan que el ángel de la compasión, en forma de hermosísima mariposa, le salió al paso y encantó su corazón y sus ojos. La mariposa volaba, volaba, volaba de flor en flor, y Casilda iba en pos de ella sin conseguir alcanzarla. Mariposa y niña tropezaron con unos recios muros, y la mariposa penetró por ellos, dejando allí inmóvil y enamorada a con acento la niña. Tras aquellos recios muros oyó Casilda tristísimos lamentos, y entonces recordó que allí gemían, hambrientos y cargados de cadenas, los pobres nazarenos, por quienes en Castilla lloraban padres, hermanos, esposas, amadas. Y la caridad y la compasión fortalecieron su alma e iluminaron su entendimiento. Casilda tornó al palacio y tomando viandas y oro, se tornó hacia las mazmorras, siguiendo a con acento la mariposa, que volvió a con acento presentarse a con acento su paso. El oro era para seducir a con acento los carceleros, y las viandas eran para alimentar a con acento los cautivos. Oro y viandas recataba con la falda de su vestido, cuando al volver una calle de rosales tropezó con su padre, que también había salido a con acento distraer allí sus melancolías. ¿Qué haces aquí tan temprano, luz de mis ojos? La princesa se puso colorada, como las rosas que mecía a con acento su lado el aura de la mañana, y al fin contestó a con acento su padre: He venido a con acento contemplar estas flores, a con acento oír trinar estos pájaros, a con acento ver el sol reflejarse en estas fuentes, y a con acento respirar este ambiente perfumado. ¿Qué llevas envuelto en la falda de tu vestido?
Casilda llamó desde el fondo de su corazón a con acento la Madre Inmortal de los Nazarenos, y respondió entonces a con acento su padre. Padre y Señor, llevo rosas que he cogido en estos rosales. Y Almenón, dudando de la sinceridad de su hija, tiró de la falda del vestido de la niña, y una lluvia de rosas se derramó por el suelo. 4. Pálida estaba la niña, pálida como las azucenas de los jardines del rey Moro, su padre. Cuenta la historia que apenas quedaba sangre en las venas de Casilda, porque todos los días coloraba, arrojada a con acento borbotones, la sarta de blancas perlas que brillaba entre los labios de la princesa. Pálida estaba la niña, y el rey Moro se moría de pena viendo morir a con acento su hija. La ciencia de los médicos de Toledo no acertaba a con acento devolver la salud a con acento la princesa, y entonces Almenón llamó a con acento su corte a con acento los más afamados de Sevilla y Córdoba. Pero si impotente había sido la ciencia de los primeros, impotente era también la ciencia de los segundos. Mi reino y mis tesoros daré al que salve a con acento mi hija, exclamaba el pobre Moro, viendo a con acento Casilda próxima a con acento exhalar el último suspiro. Pero nadie acertaba a con acento ganar su reino y sus tesoros, que la sangre continuaba colorando, arrojada a con acento borbotones, la sarta de blancas perlas que brillaba entre los labios de la princesa. Mi hija se muere, escribió el rey de Toledo al rey de Castilla, si en vuestros reinos hay quien pueda salvarla, que venga a con acento mi corte, que yo le daré mis reinos, mis tesoros, y hasta le daré mi hija. Por los reinos de Castilla y de León sonaban pregones anunciando que el rey Moro de Toledo ofrecía al que devolviera la salud a con acento su hija, su reino y sus tesoros, y hasta la hija cuya salvación anhelaba. Y cuentan que un médico venido de Judea se presentó al rey de Castilla, ofreciéndole tornar la salud a con acento la princesa mora. Y era tal la sabiduría que brillaba en las palabras de aquel hombre, y tal la fe que inspiraba la bondad que resplandecía en su rostro, que el rey de Castilla no vaciló en darle cartas, asegurando a con acento Almenón que le enviaba con ellas el salvador de la princesa Casilda. Apenas el médico venido de Judea tocó la frente de la niña, la sangre cesó de correr, y el color de la rosa empezó a con acento asomar en las pálidas mejillas de la enferma. Tomad mi reino, exclamó Almenón, loco de alegría y llorando de agradecimiento. Mi reino no es de este mundo, respondió el médico venido de Judea. Tomad mi mayor tesoro, repuso el rey de Toledo, designando al médico su hija. Y haciendo una señal de aceptación el médico extendió la mano hacia Castilla, y dijo: Allí hay unas aguas purificadas que han de completar la salvación de la Virgen musulmana. Y al día siguiente la princesa Casilda pisaba la tierra de los nazarenos, acompañada aún del médico venido de Judea. Casilda y el médico venido de Judea caminaban por la tierra de los nazarenos, y al fin se detuvieron a con acento la orilla de un lago de aguas azules. El médico tomó algunas gotas de agua en el hueco de la mano, y exclamó, derramándolas sobre la frente de la princesa: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te bautizo. Y la princesa sintió un bienestar inefable, parecido al que allá en su niñez le había contado la esclava nazarena que sentían los bienaventurados en el paraíso. Y sus rodillas se doblaron, y sus ojos se fijaron en la bóveda azul del cielo, y en torno suyo resonaron dulcísimos hosannas, que la hicieron volver la vista a con acento su alrededor. El médico venido de Judea no estaba ya a con acento su lado, que cercado de vívidos resplandores se elevaba hacia la bóveda azul del cielo. ¿Quién eres, señor, quién eres?, exclamó la princesa atónita y deslumbrada. Soy tu esposo, soy el que dio la salud a con acento la hija de Jairo, que padecía el mal que tú padeciste, soy el que dijo, cualquiera que dejase casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 por 1 y poseerá la vida eterna. En la orilla del lago azul que hoy llaman de San Vicente, y está en tierra de Briviesca, hay una pobre ermita, donde vivió solitaria la hija del rey Moro de Toledo, que hoy llaman Santa Casilda. La florecita azul. Un niño de 6 años murió en la aurora de un bello día de estío, y el ángel de su guarda bajó a con acento buscar su alma inocente, y con ella se remontó a con acento los cielos. Ya habían abandonado la opulenta ciudad donde quedaban los padres del niño muerto, ya habían perdido de vista los campos de trigo donde cantaba la alondra, los bosques en que resonaban las risas de los leñadores, los jardines cubiertos de flores y de frutas, y el ángel de la guarda no había mirado nada. Pero cuando llegaron en su vuelo el ángel y el alma del niño a con acento cruzar sobre una pobre aldea, aquel se detuvo y sus ojos buscaron una callejuela solitaria, a con acento cuyos lados se veían algunas míseras cabañas.
La hierba crecía entre las piedras de la mísera calle como prueba de su silencio y abandono, y en muchos sitios se veían cenizas arrojadas al viento y groseros platos de barro rotos. El ángel miró tristemente y durante largo tiempo aquel pobre y abandonado sitio, pero de repente su celeste mirada fue a con acento posarse en una florecita azul que un rayo de sol había abierto y que parecía sonreír a con acento la tierra. El ángel dejó oír un grito de alegría, abatió su vuelo y fue a con acento cogerla. El alma del inocente muerto preguntó entonces al ángel: ¿por qué te detienes ante esta flor sin perfume y sin belleza? Mira, amigo mío, allá abajo hacia el fin de esta triste callejuela, le respondió el ángel, a con acento poca distancia de nosotros descubrirás una cabaña, cuyo techo se ha hundido con la lluvia y las nieves y cuyas paredes húmedas están tapizadas de hiedra. Mira bien esa triste morada. Oh, exclamó el alma del niño, qué pobre asilo. No era mucho más alegre que ahora, cuando sucedió lo que voy a con acento repetirte. Era una mísera cabaña donde habitaba la pobreza y la honradez. La familia se componía de 2 esposos y de 2 niños, hijos de los mismos. La mayor tenía 12 años, y durante todo el día iba a con acento conducir un rebaño de vacas. El niño, débil y enfermizo desde su nacimiento, tenía tu misma edad, 6 años. La pobreza agobiaba a con acento la pobre familia, y los padres trabajaban todo el día para llevar por la noche un poco de pan y leche para ellos y para sus hijos. El pobre niño creció en la sombra, y jamás vio el sol más que desde la ventana de la sola pieza que había en la casa de sus padres. Todo el día estaba solo, su madre lavaba la ropa en casa de un rico arrendador, su padre labraba los campos, su hermana llevaba a con acento pacer las vacas de un vecino. Cuando con gran trabajo conseguía el pobre niño dejar su camita de paja, se apoyaba en 2 pequeñas muletas que su padre le había hecho de las ramas de un sauce, y salía a con acento la puerta de la calle, pero allí no llegaba el sol nunca, la calle era tan estrecha y tan obscura. Sus padres no podían sacrificar ni una hora de sus tareas para llevarle al campo. El trabajo de los padres es rudo y despótico, y ocupa todos los instantes de su vida. Tampoco podían enseñarle otra cosa que amar a con acento Dios sobre todo, porque es el padre de los tristes. El desdichado niño no había visto jamás la verdura de los prados, ni el follaje de los bosques. Algunas veces los niños del pueblo le traían ramas de álamo, que él colocaba con cuidado sobre su lecho, y cuando se dormía, soñaba que estaba en un hermoso valle a con acento la sombra de grandes árboles, que el sol brillaba a con acento a través del follaje, y que los pájaros cantaban y saltaban alegremente. Un domingo su hermana mayor, que le quería mucho, obtuvo permiso de los labradores, a con acento quienes servía de pastora, para ir a con acento ver al desdichado enfermito, y le trajo una florecita azul que había cogido en el campo, y que por casualidad había salido de la tierra con una parte de raíz. El niño recibió el humilde presente con una gran alegría. Los 2 hermanos plantaron la florecita en una maceta vieja, que llenaron de tierra, la regaron con cuidado, y Dios hizo prosperar la planta, que a con acento los pocos días se adornó con algunas hojitas. Cuidada por la pequeña y débil mano de un niño doliente, constituyó, no solo el jardín, sino el universo entero del pobre enfermo, porque aquella pequeña flor le representaba los prados, los bosques, los jardines, los ríos, en una palabra, toda la creación. Mientras el niño vivió, ningún cuidado faltó a con acento la humilde planta. Él le daba todo lo que la angosta ventana dejaba pasar de aire y de luz, y cada noche la regaba, despidiéndose de ella con dulces palabras como de una amiga, y la florecita azul se llenó de hojas, y fue un hermoso adorno para el pobre tiestecillo donde la habían plantado. Dios llamó un día al inocente mártir, predestinado a con acento una dicha eterna. Al caer la tarde de un hermoso día, le dio fiebre y hubo de acostarse en su camita. Al otro día estaba peor. Los niños del pueblo, sus amigos, vinieron la tarde del domingo y cubrieron el lecho de ramas verdes y de flores del campo. Sus padres lloraban, y su hermana, avisada de lo que sucedía, llegó llorosa y afligida, tomó la maceta de la ventana, y la puso al lado de la almohadita del niño, sobre la única mesilla de la mísera estancia. La florecita parecía sonreír cuando el niño voló al seno de Dios. La madre, desolada, quiso dejar aquella aldea. El dueño de la cabaña deseó arreglarla. Al entrar en ella, hizo tirar todo lo que la familia había olvidado. La florecita azul, que había perdido su solo protector, fue arrojada en su viejo tiesto con todo lo demás. ¿Y cómo sabes todo eso, mi buen amigo?, preguntó el alma inocente del muerto. Porque soy yo mismo el pobre niño enfermo que andaba con muletas, y que había nacido solo para sufrir. Dios me ha pagado esos dolores, que han durado poco en la tierra, dándome todas las alegrías del paraíso, pero la dicha que hoy disfruto no me ha hecho olvidar mis alegrías de la tierra. Y daría yo la más bella estrella del cielo que habito por esta pobre florecita azul que acabo de encontrar,
y que voy a con acento trasplantar a con acento los jardines celestiales. El ángel tomó la flor, la colocó en las plumas de sus alas, y llevando en sus brazos el alma del niño muerto, remontó su vuelo a con acento las regiones donde la luz es eterna, donde el sol no se pone jamás. La niña del vigía. Un faro es un edificio muy elevado, que generalmente tiene la forma de una torre, con un gran fanal en la parte superior. Este fanal se enciende todas las noches, y como su luz recibe considerable aumento con la ayuda de lentes y de grandes reflectores, puede ser vista a con acento una distancia considerable, y guiar de esta manera a con acento los navegantes durante la noche. Los faros se colocan generalmente en las rocas más elevadas, cerca de la orilla del mar, o en los puntos en que hay peligro para los buques. Hay hombres encargados de cuidar los faros, que viven en ellos y encienden todas las noches aquella luz. Estos hombres se llaman vigías, y tienen que ser empleados sumamente fieles. En uno de los faros de la costa de Valencia vivían un vigía y su hija única, niña de unos 8 años, que se llamaba Mariquita. El faro estaba situado en un peñasco que solo se unía a con acento la tierra firme por medio de una calzada estrecha, construida sobre una lengua baja de arena y rocas. No se podía atravesar esta calzada sino durante un espacio de 3 horas, 2 veces al día, pues durante todo el tiempo restante estaba cubierta por las aguas que crecían con la marea. Una tarde el vigía cruzó la calzada para comprar algunas provisiones, dejando sola a con acento su hijita en la torre del faro. Mientras el padre apresuraba el paso hacia el pueblo vecino, 3 hombres de mala traza, ocultos detrás de unas rocas, espiaban sus movimientos. Eran raqueros, gente que vive del saqueo de los buques que naufragan en las costas. Sabiendo ellos que los buques que habían de pasar aquella noche, se estrellarían contra los arrecifes si el fanal no les advertía el riesgo, y que entonces tendrían ellos una buena presa, se propusieron apoderarse del vigía. Llegado que hubo a con acento la costa, salieron los raqueros de su escondrijo y le derribaron al suelo, le ataron de pies y manos, y le dejaron bajo la custodia de uno de ellos mientras los demás se dirigían a con acento la playa. Mariquita entretanto esperaba impaciente la vuelta de su padre. La noche se acercaba, y había barruntos de tempestad, pues ya se veían las olas estrellarse contra las rocas y se oía el viento bramar alrededor de la torre. Dieron las 6, y la niña no ignoraba que pronto la marea subiría. Dieron las 7, miró a con acento la costa, pero no vio a con acento su padre. A con acento las 7:30 ya la marea llegaba al borde de la calzada, solo las cimas de las más altas rocas se descubrían sobre el nivel del mar, y muy pronto todo desapareció debajo de las turbulentas aguas. «Papá. Papá mío», exclamó la acongojada niña, «¿dónde estás? ¿Me has olvidado?». En este momento se acordó de que era hora de encender las lámparas, pero ¿qué podía hacer la pobre niña estando las mechas demasiado altas para su estatura? Cogió unos cuantos fósforos e hizo luz, probó si con una escalera podía alcanzar al lugar apetecido, pero aunque la puso sobre una mesa, vio que todavía le faltaba un poco para llegar a con acento las mechas. Ya iba a con acento sentarse descorazonada y afligida cuando se acordó de un gran libro en que su padre acostumbraba leer, lo trajo, y colocándolo debajo de la escalera, la elevó lo suficiente para poder encender las mechas. Los rayos de luz del fanal se derramaron sobre la expansión de las aguas, ya embravecidas por la tempestad, y los buques pudieron evitar aquella noche el peligro que los amenazaba. En cuanto vieron los raqueros que el fanal estaba encendido, pusieron en libertad al vigía y huyeron de aquel sitio. La mañana siguiente, como ya había bajado la marea, el vigía pudo llegar al faro, donde su hijita se arrojó a con acento sus brazos y le contó los trabajos que había pasado aquella horrenda noche en la torre del fanal. «Tony. He tenido muchos perros y he conocido muchos más, y puedo aseguraros que la familia de los ingratos no existe en la raza canina. La naturaleza ha sido ingrata y cruel con la raza canina, dotándola de una enfermedad horrible, la rabia. Muchas veces con solo ver a con acento un perro con la lengua fuera y la mirada triste, se le sacrifica bárbaramente por si rabia. De los perros se cuentan muchas historias que parecen inverosímiles, y son ciertas y reales como la luz del sol. Pablo González tenía un mastín de lomo rojo, ojos claros, y potentes colmillos, se llamaba Tony, y era inseparable compañero de su amo en todas las excursiones que con su jaca rabona y la escopeta colgada de la grupa hacía desde su pueblo a con acento los montes y dehesas para comprar ganados. Tony era un mastín inteligente, leal, fornido y dócil, frotaba su enorme cabeza en las piernas de todo el mundo,
los niños del pueblo se subían con acento caballo sobre su lomo, y cuando se cansaba de sufrir las impertinencias infantiles, gruñía un poco, enseñaba sus terribles colmillos y se tumbaba al sol, como diciendo, basta de juego. Todos querían con acento Tony, le pasaban la mano por la cerdosa cabeza en prueba de confianza, porque el mastín de Pablo, en tiempo de paz, no mordía con acento nadie. En el campo Tony era otra cosa, adivinaba su misión sobre la tierra, reducida con acento velar por los intereses y la persona de su amo. Pablo estaba seguro de que mientras Tony velara su sueño, no sería nunca víctima de una sorpresa, confiaba en la lealtad y la fuerza de su noble mastín. Se veía precisado muchas veces con acento tratar sus asuntos en terrenos despoblados y solitarios, y en estas ocasiones Tony no se separaba una pulgada de su amo, mirando siempre con acento la cara de la persona desconocida, como si quisiera adivinar sus intenciones. Pablo recibió una carta, en la cual se le citaba para el día 4 de mayo en el monte de Valfrío. Allí debía esperarle otro tratante en ganados, y los dos juntos debían ir con acento ver una punta de ovejas merinas que se hallaban pastando en las cañadas de Cabeza Fuerte. El tratante salió de Guadalajara montado en su jaca, la escopeta de 2 cañones en la grupa, el revólver en el bolsillo del chaquetón, un gato con 20.000 reales en oro y plata en las alforjas, y el noble y valiente Tony detrás. Siguió la carretera de Pastrana hasta el atajo del Palomar, subió la empinada cuesta, llegando, después de hora y media de caminata, al sitio prefijado, donde ya le estaban esperando 2 hombres. Echó pie con acento tierra, comenzaron los dimes y diretes del que compra y el que vende, y sucedió lo que sucede con frecuencia, es decir, que no se entendieron, porque Pablo quería que la punta de ovejas merinas fueran conducidas por los pastores del vendedor al prado de Villaverde en las inmediaciones de Madrid, y el vendedor quería deshacerse de sus ovejas en el monte de Cabeza Fuerte, que era donde se hallaban pastando. En resumen, se deshizo el negocio. Pablo había sacado el gato, dejándolo junto con acento las piedras, y en el calor de la disputa, y viendo la terquedad y mala fe de su contrincante, exclamó: conste que si no cerramos el trato, es por culpa vuestra, porque ya sabéis que convinimos que la entrega de las ovejas se haría en el prado de Villaverde y allí se contarían las cabezas, pagando las que resultaran en perfecto estado de salud, pues no puede hacerse el trato más que aquí, añadió el ganadero, si no te conviene, lo dejas, quédate con tu ganado y yo con mi dinero, repuso Pablo. Tony, sentado sobre su cuarto trasero, presenciaba impasible el diálogo que antecede. Pablo, irritado y refunfuñando de aquella informalidad, desató la jaca de las ramas de una encina, montó con acento caballo y silbó con acento su perro. Tony permaneció inmóvil. Mientras tanto, los 2 ganaderos montaron también con acento caballo, alejándose de aquel sitio, pero en dirección opuesta con acento la que había emprendido Pablo. Tony comenzó con acento ladrar desesperadamente. Su amo se detuvo y le silbó segunda vez. De pronto el mastín tomó una veloz carrera y fue con acento reunirse con su amo, pero sin cesar en sus imponentes ladridos. Pablo no le hizo caso, preocupado en lo que acababa de acontecerle, pero tanto y tanto ladró el perro, que por fin dirigió una mirada recelosa en derredor suyo, y dijo: ¿qué te pasa, animal? Tony, de 2 saltos, se colocó delante del caballo como si tratara de impedirle el paso, hasta tal punto, que llegó con acento ponerle sus robustas zarpas sobre el pecho. Entonces el chalán le sacudió un terrible latigazo, pero Tony, aunque sentía el agudo dolor de aquella culebra de cáñamo que se le había arrollado por el cuerpo, no se quejó y continuó ladrando: es extraño. Nunca he visto tan fosco y tan irritado con acento Tony. El mastín dio una carrera, se paró con acento unos 12 pasos de la cabeza del caballo, y se echó atravesado en medio de la angosta vereda, ladrando siempre. Cuando llegó la jaca, saltó por encima del perro para no pisar con acento su compañero de cuadra. Nuevamente el perro volvió con acento colocarse delante del caballo, tomó carrera hasta chocar su áspera y fuerte cabeza con los redondos y blandos belfos de la jaca, que se descompuso con grave riesgo del jinete. Pero, ¿te has vuelto loco, Tony?, gritó el chalán, sacudiéndole un segundo latigazo más enérgico que el primero. El mastín entonces hizo presa en uno de los estribos vaqueros, y tiró con fuerza hacia atrás. Los ojos de Tony brillaban como 2 ascuas de fuego, sus gruñidos eran potentes, amenazadores. Aquel noble animal representaba con hermosura salvaje la desesperación del perro con acento quien su amo no entiende lo que quiere decirle, y se ve privado del precioso don de la palabra. Una idea cruzó por la mente de Pablo y descolgando la escopeta de la grupa, se dijo: este perro rabia. El chalán clavó las espuelas con acento la jaca, que llevó arrastrando al pobre Tony, sin que soltara el estribo, 10 o 12 metros.
Por fin Tony soltó su presa, y se quedó como enclavado en medio de la vereda. Pablo revolvió su caballo como para hacer frente al enemigo, apuntó su escopeta, e hizo fuego. Tony exhaló un lamento doloroso, y rodó por la cañada. Pablo aplicó de nuevo las espuelas en los ijares de la jaca, que partió como un rayo, cuesta abajo, en dirección a Conacento Guadalajara. El chalán, disgustado del lance y no queriendo contemplar la agonía de su pobre Tony, no volvió ni una sola vez la cabeza. Cuando llegó a Conacento la posada, echó de menos el gato que encerraba los 20.000 reales. El chalán se quedó aturdido porque aquella pérdida le colocaba en una situación difícil para hacer frente a Conacento sus negocios. Al aturdimiento siguió la desesperación, montó a Conacento caballo en su valiente jaca, emprendió a Conacento escape el camino de Valfrío, llegó en menos de 3/4 de hora a Conacento Las Piedras, pero el gato no estaba allí, exclamó, aquí lo dejé, aquí lo puse por mi propia mano. Esos miserables me han robado. Ahora comprendo que mi noble Tony me avisaba, me decía, vuelve atrás, te dejas tu dinero. Y yo, miserable estúpido imbécil, he pagado su lealtad dándole la muerte. Y Pablo se golpeaba la frente y se arrancaba los cabellos. Tony. Tony. Tony, comenzó a con acento gritar con desesperación. Pero cada uno de estos gritos que brotaba del alma del chalán solo levantaba un eco en los barrancos. Pablo, abrumado bajo el peso de su desgracia, se sentó en una de las 3 piedras, y entonces vio con sorpresa unas manchas de sangre y la tierra movida como si se hubiera revolcado un animal. Con los ojos inmensamente abiertos reconoció el terreno que le rodeaba, y observó que aquí y allá, en dirección del monte, había manchas de sangre. Con esa inquietud, mezcla de desaliento y esperanza, Pablo comenzó a con acento seguir aquel rastro de sangre. De vez en cuando se inclinaba para examinar las matas, con la detención de esos hombres de la naturaleza que ven las huellas de los animales impresas sobre la hierba. Junto a con acento un enebro se veía otra revolcadura y algunos pelos de color rojizo pegados a con acento la mata. Sí, no me cabe duda, se dijo Pablo, por aquí ha pasado Tony. Pero, ¿es esto posible? Yo le pegué el tiro en el atajo, lejos de este sitio, en el fondo de la cañada. El chalán continuó siguiendo las gotas de sangre y las revolcaduras del pobre animal herido. Así se internó en el monte unos 50 metros. Junto a con acento una espesa maraña había otro charco de sangre, pero allí se perdía el rastro. Pablo entró con alguna dificultad en aquel espesar, y no pudo contener un grito de asombro, de admiración, tal vez de remordimiento, porque allí estaba Tony. Tony ensangrentado, Tony moribundo con sus potentes zarpas sobre el gato que contenía los 1000 duros, y su enorme cabeza apoyada en el tesoro de su amo, dispuesto a con acento defenderlo aún después de muerto. Pablo cayó arrodillado junto a con acento su perro. Tony le miró con tristes ojos, exhalando uno de esos débiles gemidos que preceden a con acento la agonía. El chalán, con los ojos llenos de lágrimas y el alma angustiada por los remordimientos, abrazó la cabeza de aquel pobre animal, y besándola respetuosamente, murmuró en voz baja: perdón, perdón, pobre Tony, yo he sido tu asesino, yo he pagado tu lealtad dándote la muerte. Tony comenzó a con acento lamer las lágrimas que resbalaban por las curtidas mejillas de su amo. Poco a con acento poco aquella lengua, que acariciaba a con acento su asesino, fue perdiendo la fuerza y el calor, hasta que se quedó inmóvil y fría. Tony, sin embargo de que la muerte había paralizado la ternura de su corazón, permaneció con los ojos abiertos, mirando a con acento su amo. Aquellos ojos sin luz parecían decirle: perdona si me han faltado las fuerzas, si no he podido llevarte el dinero hasta tu casa, ya lo ves, la culpa no es mía. Pablo permaneció una hora arrodillado junto al cadáver de su perro. Por fin se levantó y dijo: Tony, tu muerte será para mí un remordimiento que ha de acompañarme hasta el sepulcro. Aquella misma tarde el noble perro fue enterrado al pie de un árbol, que desde entonces lleva por nombre la encina de Tony. Pescador de caña. Sentado a con acento la sombra en la orilla del río, cubierta la cabeza con un sombrero de paja de anchas alas ya bastante moreno por el uso, las piernas colgando, la caña de pescar tendida casi horizontalmente a con acento poca altura del agua, el bueno de Chaviri se pasaba las horas muertas, esperando que algún pez picase en su anzuelo. Los chicos del pueblo, al pasar por allí, solían gritarle: pescador de caña, más pierde que gana. Y no siempre eran los chicos los que se burlaban de él, sino a con acento veces los grandes, preguntándole en tono de zumba: ¿pican? ¿Pican? Chaviri miraba a con acento unos y a con acento otros con sonrisa desdeñosa, o se encogía de hombros sin mirar siquiera,
y atento a con acento su caña, seguía esperando la pesca con paciencia ejemplar. Antes de hacerse Chaviri pescador de caña, había intentado hallar la fortuna por diversos caminos. Hombre de imaginación viva y fecunda, tuvo en varias ocasiones muy luminosas ideas, pero, al ir a con acento realizarlas, fue tan desgraciado que siempre se le adelantó alguno en las empresas por él concebidas. Lo que no acababa de comprender nunca, en medio del desaliento que en él producían sus continuos chascos, era cómo a con acento Pérez, y a con acento Martínez, y a con acento González, no les había pasado lo mismo al establecerse, habiendo podido llegar los tres a con acento reunir millones. Anduvo caviloso algún tiempo, y observaron todos un gran cambio en el carácter de Chaviri. Lo vieron dar paseos solitarios y ausentarse del pueblo largas horas. Ya no era, como antes, franco y expansivo, sino silencioso y reservado. Y como tenía fama de ambiciosillo y de hombre tenaz que no se rinde fácilmente a con acento las contrariedades, todos se dijeron al verle ir y venir: algo nuevo trae en su cabeza Chaviri. Así es que cuando se supo que después de tantas cavilaciones se había hecho pescador de caña, no hubo quien no dijese: se ha desengañado. Se da por vencido. En los primeros días de aquella nueva ocupación de Chaviri, acudieron muchos a con acento verle pescar, entre ellos Pérez, Martínez y González, que con sorna le preguntaban de vez en cuando: ¿pican? ¿Pican? Y los chicos, menos disimulados que las personas mayores, le gritaban al nuevo pescador: pescador de caña, más pierde que gana. Solo de tarde en tarde se le veía sacar del río algún pececillo, que ni la carnada valía siquiera. Más es el caso que cuando Chaviri a con acento la caída del sol volvía al pueblo, no llevaba solo aquellos pececillos miserables cuya pesca habían presenciado los curiosos, sino también hermosas anguilas y soberbias truchas, que las vendedoras del mercado le pagaban a con acento subido precio. No había nadie que al pueblo llevara pesca tan rica y abundante como la de Chaviri. Los primeros días se atribuyó aquello a con acento simple casualidad. Pero la cosa iba durando una y otra semana. A con acento los 2 meses el nuevo pescador había ganado ya mucho dinero. Fue la noticia extendiéndose y Chaviri dejó de oír el irónico «¿pican? ¿Pican?». Los chicos ya no volvieron a con acento gritarle «pescador de caña, más pierde que gana». Y como se había hecho malicioso, pronto se dio cuenta de que algunos de los que antes se burlaban de él, le acechaban con cautela o le seguían con disimulo. «Ah, qué bien hice», se dijo, «en evitar que nadie me viese río arriba, donde está el escondido remanso de las anguilas y de las truchas que he descubierto yo solo». Usaba de toda clase de ardides para observar si era acechado o seguido, y prefería volver sin pesca al pueblo a con acento exponerse por una imprudencia a con acento que acertasen el sitio de la pesca maravillosa. Una tarde en que Chaviri estaba seguro de ser espiado, después de pasar pacientemente una hora echando su caña en el sitio donde solía ponerse para que las gentes le vieran, miró a con acento su alrededor con gesto receloso, levantóse, recogió su aparejo, y se fue río abajo, donde la orilla forma un recodo oculto entre espinos y zarzales. Se sentó sobre la hierba, tendió su caña y echó su anzuelo a con acento la corriente. Al poco rato exclamó: «Gracias a con acento Dios que estoy solo. No es floja la pesca que hoy voy a con acento llevar». Entonces del jaro inmediato salió una cabeza, y luego otra del de más allá y otra tercera más lejos. Chaviri reconoció al punto a con acento González, a con acento Martínez y a con acento Pérez, que se apresuraron a con acento decirle: «Tú nos engañas. No pones nada en tu anzuelo. Si querrás hacernos creer que se puede pescar sin carnada». «¿Cómo que no?». «Ya lo veis», contestó Chaviri riéndose, «nada he puesto en mi anzuelo, y los 3 habéis picado». La confesión de un crimen. En el vasto salón del Prado aún no había gente. Era temprano, las 5:30 nada más. A con acento falta de personas formales los niños tomaban posesión del paseo, utilizándolo para los juegos del aro, de la cuerda, de la pelota y de escondite. El sol aún seguía bañando una parte no insignificante del paseo. Los chiquillos resaltaban sobre la arena como un enjambre de mosquitos en una mesa de mármol. Las niñeras guardianas fieles de aquel rebaño con sus cofias blancas y rizadas, las trenzas del cabello sueltas, las manos coloradas y las mejillas rebosando salud, se agrupaban a con acento la sombra sentadas en algún banco, desahogando con placer sus respectivos pechos henchidos de secretos domésticos, sin que por eso perdiesen de vista un momento los inquietos y menudos objetos de su vigilancia.
Esperando la llegada de la gente, me senté en una silla metálica de las que dividen el paseo, y me puse a con acento contemplar con ojos distraídos el juego de los chicos. Detrás de mí estaban sentadas dos niñas de 11 a con acento 12 años de edad, cuyos perfiles, lo único que veía de ellas, eran de una corrección y pureza encantadoras. Ambas rubias y ambas vestidas con singular gracia y elegancia. Me llamó la atención desde luego la gravedad que las dos mostraban y el poco o ningún efecto que les causaba la alegría de los demás muchachos. Al principio creí que aquella circunspección procedía de considerarse ya demasiado formales para corretear, y me pareció cómica, pero observando mejor, me convencí de que algo serio pasaba entre ellas. El paseo se iba poblando poco a con acento poco. Los pequeños retrocedían ante la invasión de los grandes a con acento los parajes más apartados, donde establecían nuevamente sus juegos. Un chico rubio vestido de marinero con cara de desvergonzado, se quedó fijo delante de nuestras niñas contemplándolas con insistencia, y no hallando al parecer conveniente la gravedad que mostraban, se puso a con acento a hacerles muecas en son de menosprecio. Luisa, al verse interrumpida, se levantó furiosa y le tiró por los cabellos. El chico se alejó llorando. Al cabo de un rato, cuando ya me disponía a con acento dejar la silla para dar algunas vueltas, oí exclamar a con acento Luisa. Calla, calla, me parece que ahí viene Lola. Asunción se estremeció la cabeza vivamente. Sí, sí, es ella, continuó Luisa, viene con Pepita y con Concha y Eugenia. Es el primer domingo que viene después de la muerte de su hermano. No te asustes, verás, yo lo voy a con acento arreglar todo. Asunción, en efecto, había empalidecido y estaba clavada e inmóvil en la silla como una estatua. Pronto divisé un grupo de niñas de su misma edad que se aproximaba. En el centro venía una completamente enlutada, morenita, con grandes ojos negros que debía de ser la causante de los temores de Asunción. Luisa se levantó a con acento recibirlas. Asunción no se movió. Lolita se vino hacia la melancólica niña y le preguntó cariñosamente tocándole la cara. ¿Qué tienes, Chonchita? La pobre Asunción, completamente abatida, no contestó nada, visto lo cual por su amiga, tomó asiento al lado, y la instó con mucha viveza para que le contase lo que la ponía tan triste. Mira, Lola, comenzó con voz temblorosa y casi imperceptible, después que te lo diga, ya no me querrás. Lola protestó con una mueca. Mañana hace un mes que murió tu hermano Pepito. A con acento mi no me han dejado ir a con acento tu casa, pero toda la tarde la pasé llorando. Luisa te lo puede decir. Lloraba porque Pepito y yo éramos novios, ¿no lo sabías? No. Pues lo éramos desde hacía 2 meses. Me escribió una carta y me la dio un día al entrar en tu casa, salió de un cuarto de repente, me la dio y echó a con acento correr. Me decía que desde la primera vez que me había visto le había gustado, que podríamos ser novios si yo le quería, y que en concluyendo la carrera de abogado, que era la que pensaba seguir, nos casaríamos. A con acento mí me daba mucha vergüenza contestarle, pero como a con acento Luisa le había escrito también Paco Núñez declarándose, yo por encargo de ella le dije un día en el paseo, Paco, de parte de Luisa, que sí, y a con acento la otra vuelta Luisa le dijo a con acento Pepito, Pepito, de parte de Asunción, que sí. Y quedamos novios. Los domingos cuando bailábamos en tu casa o en la mía, me sacaba más veces que a con acento las demás, pero no se atrevía a con acento decirme nada. A con acento pesar de eso una vez bailando como estaba triste y hablaba poco, le pregunté si estaba enfadado, y él me contestó, yo no me enfado con nadie y mucho menos contigo. Yo me puse colorada y él también. Todos los días por la tarde iba a con acento esperarme a con acento la salida del colegio, se estaba paseando por delante hasta que yo salía y después me seguía hasta casa. Aquí Asunción cesó de hablar y Lola, que la escuchaba con tristeza y curiosidad, aguardó un rato a con acento que continuase. ¿De qué murió tu hermano? ¿No dijeron los médicos que había muerto de una mojadura que había cogido? Sí. Pues esa mojadura, Lola, la cogió por causa mía. Sí, la cogió por causa mía. Una tarde en que estaba lloviendo a con acento cántaros, fue a con acento esperarme al colegio. Le vi por los cristales metido en un portal, en el portal de enfrente no traía paraguas. Cuando salimos yo me tapé perfectamente porque la criada había traído uno para mí y otro para ella. Pepito nos siguió a con acento descubierto. Llovía atrozmente y yo en vez de ofrecerle el paraguas y taparme con el de la criada, le dejé ir mojándose hasta casa.
Pero no fue por gusto mío, Lola, por Dios, no lo creas, fue que me daba vergüenza. Al decir estas palabras, la embargó la emoción, se le anudó la voz en la garganta y rompió a con acento sollozar fuertemente. Lolita se la quedó mirando un buen rato con ojos coléricos, el semblante pálido y las cejas fruncidas, por último se levantó repentinamente y fue a con acento reunirse con sus amigas que estaban algo apartadas formando un grupo. La vi agitar los brazos en medio de ellas narrando, al parecer, el suceso con vehemencia, y observé que algunas lágrimas se desprendían de sus ojos, sin que por eso perdiesen la expresión dura y sombría. Asunción permaneció sentada, con la cabeza baja y ocultando el rostro entre las manos. El sol se había retirado ya del paseo, aunque anduviese todavía por las ramas de los árboles y las fachadas de las casas. Los lejanos palacios del paseo de Recoletos resplandecían en aquel instante como si fuesen de plata. El salón estaba ya lleno de gente. Después de discutir con violencia y de rechazar enérgicamente las proposiciones conciliadoras, Lolita se encerró en un silencio sombrío. Al fin volvió lentamente la cabeza hacia Asunción. La pobre niña seguía en la misma postura, abatida, ocultando siempre el rostro con las manos. Al verla, debió pasar un soplo de enternecimiento por el corazón de la irritada hermana, destacóse del grupo, y viniendo hacia ella, le echó los brazos al cuello diciendo: «No llores, Chonchita, no llores». Pero al pronunciar estas palabras lloraba también. La cabecita rubia y la morena estuvieron un instante confundidas. Rodeáronlas las amigas, y ni una sola dejó de verter lágrimas. «Vamos, niñas, que nos están mirando», dijo Luisa, «enjugad las lágrimas y vamos a con acento pasear». Y en efecto, llevándose el pañuelo a con acento los ojos, ella la primera, con rostro sereno y risueño se mezclaron agrupadas entre la muchedumbre, y las perdí muy pronto de vista. Economía práctica. Hay personas que cifran todo su orgullo en comprar barato, como le sucede a con acento un tío mío, hombre muy nervioso y algo irascible, que se va a con acento un establecimiento de paños y empieza por pedir una silla y sentarse cómodamente. «Sáqueme usted tela para un gabán», dice con aire de hombre superior. «Quiero que sea buena, ¿sabe usted?». El dependiente coloca sobre el mostrador 6 o 7 piezas de paño. Mi tío desde su asiento examina el género, lo frota, lo mira al trasluz, lo estira, lo encoge, lo acerca a con acento la nariz, se lo pasa por los párpados para ver si es suave y por último pregunta: «¿A con acento cómo?». «A con acento 3 duros». Mi tío se levanta, hace un gesto de desdén y se finge que va a con acento tomar la puerta, no sin decir antes: «Vaya, vaya, veo que no quiere usted vender. Pero venga usted acá y nos arreglaremos». Mi tío se acerca al mostrador, coge al dependiente por la muñeca, le aproxima los labios al oído y le dice a con acento media voz: «¿Quiere usted 30 reales? ¿Está usted loco? 30 reales por un género como este». Enójase el dependiente, mi tío le contesta una barbaridad, chillan ambos, interviene el dueño de la tienda, y mi tío dice por último con voz alterada: «¿Quiere usted 35 reales? No doy un céntimo más». El caso es que mi tío sale de allí con la tela después de conseguir que le rebajen un duro en cada vara, y cuando está hecho el gabán, pregunta a con acento los amigos: «¿Cuánto cree usted que me ha costado esta prenda?». «20 duros», dice uno. «Usted los hubiera pagado seguramente, pero yo». «Límpiese usted los ojos para ver este gabán, y ahora sepan ustedes que con tela, forros, botones y hechura me ha costado 111 reales con 15 céntimos. ¿Puede dudarse de que mi tío compra barato en Madrid? Pues, ¿y de Sinforoso, mi compañero de oficina? Hace pocos días tuvo que comprar una jaula para un jilguero que le enviaron de Cuzcurrita, su tierra natal, y se fue a con acento la plaza de Santa Ana. ¿A con acento cómo son estas jaulitas? A con acento 4 pesetas. Hombre, por Dios. No diga usted disparates. ¿Quiere usted 2 pesetas? No, señor, es precio fijo. El pajarero volvió las espaldas, se puso a con acento dar de comer a con acento un loro que está delicado y no come con su propio pico. «Oiga usted», gritó de Sinforoso desde la puerta, «¿no quiere usted vender?». «Sí, señor, pero no puedo perder el tiempo». «Vamos, póngase usted en razón. ¿Quiere usted las 2 pesetas? He dicho que no». ¿2 pesetas y 10 céntimos? Nueva retirada del pajarero. Y viendo de Sinforoso que el de los pájaros se sentaba en una silla para alimentar al loro con más comodidad,
él se sentó también a con acento la entrada de la tienda, y allí se estuvo cerca de 1 hora, diciendo de vez en cuando: «Con que ya lo sabe usted, 2 pesetas y un perro grande». El pajarero comenzó a con acento perder la paciencia, y acabó por vender la jaula en los 8 reales ofrecidos, dando un empujón a con acento desinforoso y poniéndole de patitas en la calle. «De viaje. Dejo a con acento Barcelona entregada a con acento su industria poderosa y a con acento sus hábitos mercantiles y me vuelvo a con acento Madrid. Llego a con acento la estación del ferrocarril en busca del tren que ha de conducirme a con acento la corte, y advierto con profunda sorpresa que el andén está lleno de peregrinos de todas clases, procedentes de Roma y que se disponen a con acento regresar a con acento sus pueblos respectivos. En mi coche penetran varios, y entre ellos una señora con una perra, a con acento la que trata de ocultar en el seno para no incurrir en las iras de los empleados. La perra, que es muy juguetona, salta sobre mis rodillas y se pone a con acento escarbar encima de mis pantalones como si estuviera en el campo. «Celina», le dice su ama cariñosamente, lamea con acento este caballero para manifestarle tus simpatías. «No, señora», contesto yo, dígale V que no se moleste. Quiero que vea V su docilidad. La perra dirige a con acento la señora una mirada de infinita ternura y se pone a con acento lamer a con acento los viajeros, uno por uno, hasta que llega a con acento un fabricante de corchos, hombre iracundo, sin fe religiosa, ni aseo personal, que al sentirse lamido suelta un terno y quiere matar a con acento la perra con el lío de los paraguas. Los demás viajeros conseguimos tranquilizarle, y la señora se ve acometida de un estremecimiento nervioso, y comienza a con acento herir la delicadeza del fabricante desatándose en improperios contra los corchos, hasta que llega el interventor del tren y exige el billete de la perra con mal talante. «¿Cómo?», grita la señora, «un animalito que no pasa de los 6 años, va a con acento pagar billete entero, como si fuese una persona mayor? No hay más remedio. Pues esto es un abuso y en cuanto llegue a con acento Madrid se lo contaré todo a con acento Conejo, que es de la mayoría parlamentaria y se tutea con un primo de Salvador». Al fin se conmueve el empleado, y exige solo por la perra el importe de medio billete, considerando la niña de lanas. Y en estas y las otras llegamos a con acento Manresa, donde hay varios viajeros esperando el tren para tomarlo poco menos que a con acento La Bayoneta. La señora se pone de pie delante de la portezuela a con acento fin de evitar el asalto, pero ellos no cejan en su propósito y atropellan todo lo existente. Entre los recién llegados figura un teniente de carabineros que viaja con un saco de noche, 2 sombrereras, una escopeta de 2 cañones y un manojo de sables atados con un cordel. La perra ve aquellos instrumentos mortíferos y se pone a con acento ladrar como una loca. «Aquí no hay sitio para todo ese equipaje», dice la señora estrechando a con acento la perra contra su corazón. «Que no», contesta el militar sonriendo. Y deja caer los bultos sobre el almohadón del coche, después se quita las botas, abre el saco de noche, saca unas babuchas que parecen 2 orejas de elefante y se las calza con la mayor tranquilidad murmurando: «¿Ve cómo hay sitio para todo?». La señora se muerde los labios. Detrás del teniente penetran 2 curas y se sientan encima de la perra, haciéndola prorrumpir en sollozos agudos. Entonces ocurre lo que no puede referirse, la señora pierde la calma y quiere arañar al clero, el fabricante se subleva porque le ha pisado la señora un juanete, ruge el carabinero y se asustan los sacerdotes hasta que se restablece la calma y cada cual busca el medio de descansar mejor. Un peregrino se sienta a con acento mi lado, apoya la cabeza en mi hombro y se queda dormido, rozándome dulcemente la mejilla con la media docena de pelos que adornan su frente. Otro peregrino saca un salchichón, que parece una escopeta, y se pone a con acento comer rajas y a con acento tararear un himno piadoso. Algunas veces va a con acento levantar el salchichón y me da con él en la cabeza. Cuando llego a con acento Madrid, quiero abrazar a con acento un amigo que me espera en la estación y las fuerzas me faltan. «¿Qué tienes?», me pregunta, «¿estás malo?». «¿Cómo quieres que esté un hombre que ha venido desde Barcelona debajo de 2 peregrinos, y amenazado constantemente por una perra, una señora y un salchichón? Temprano y con sol». El empleado que despachaba los billetes en la taquilla de la estación del norte de Madrid, no pudo reprimir un movimiento de sorpresa cuando la infantil vocecita pronunció, en tono imperativo: «2 billetes de primera para París». Miró a con acento su interlocutora, y vio que era una morena de 11 a con acento 12 años, de ojos como tinteros, de tupida melena negra, vestida con rico y bien cortado ropón de franela roja, y luciendo un sombrerillo jockey de terciopelo granate que le sentaba a con acento las 1000 maravillas.
Agarrado de la mano traía la señorita A con acento un caballerete que representaba la misma edad sobre poco más o menos, y también tenía trazas en semblante y ropa de pertenecer a con acento muy distinguida clase y A con acento muy acomodada familia. El chico parecía azorado, la niña, alegre con nerviosa alegría. El empleado sonrió a con acento la gentil pareja y murmuró como quien da algún paternal aviso. ¿Directo o A con acento la frontera? A con acento la frontera son 150 pesetas y... Ahí va dinero, contestó la intrépida señorita alargando un abierto portamonedas. El empleado volvió a con acento sonreír, ya con marcada extrañeza y compasión, y advirtió. Aquí no tenemos bastante. Hay 15 duros y 3 pesetas, exclamó la viajerilla. Pues no alcanza. Y para convencerse pregunten ustedes a con acento sus papás. Al decir esto el empleado, vivo carmín, tiñó hasta las orejas del galán, cuya mano no había soltado la damisela, y ésta, dando impaciente patada en el suelo, gritó. Bien, pues entonces un billete más barato. ¿Cómo más barato? ¿De segunda? ¿De tercera? A con acento una estación más próxima. Escorial, Ávila. Ávila, sí. Ávila, justamente Ávila, respondió con energía la niña. Dudó el empleado un momento, al fin se encogió de hombros y entregó los 2 billetes, devolviendo muy aligerado el portamonedas. Sonó la campana de aviso, salieron los chicos disparados al andén, metiéronse en el primer vagón que vieron, sin pensar en buscar un departamento donde fuesen solos, y con gran asombro del turista americano que ya acomodaba en un rincón su valija de cuero, al verse dentro del coche se agarraron de la cintura y empezaron a con acento bailar. ¿Cómo principió aquella pasión devoradora? Pues empezó del modo más sencillo, más inocente y más bobo. Empezó por una manía. Ambos eran coleccionistas. El papá de Serafina, llamada Finita, y la mamá de Francisco, llamado Currín, se trataban poco, ni siquiera se visitaban, a con acento pesar de vivir en la misma opulenta casa del barrio de Salamanca, en el primer piso el papá de Finita, y en el segundo la mamá de Currín. Currín y Finita, en cambio, se encontraban muy a con acento menudo en la escalera, cuando él iba a con acento clase y ella salía para su colegio. Cierta mañana al bajar las escaleras, Currín notó que Finita llevaba bajo el brazo un objeto, un libro rojo, el libro tantas veces codiciado y soñado por él. Rogó a con acento Finita que le enseñase el magnífico álbum de sellos. Finita accedió a con acento los ruegos de Currín, pusieron el álbum sobre la repisa de la ventana, y se dieron a con acento ojearlo con vivacidad. Esta hoja es del Perú. Mira, los de las islas Hawái. Tengo la colección completa. Y desfilaban los minúsculos y artísticos grabaditos con que cada nación marca y autoriza su correspondencia. Currín se embelesaba, y chillaba de vez en cuando dando brincos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué re bonito! Este no lo tengo yo. Por fin, al llegar a con acento uno muy raro de la República de Liberia, no pudo contenerse. ¿Me lo das? Toma, respondió con expansión Finita. Gracias, hermosa, contestó el galán, y como Finita, al oír el requiebro, se pusiese color de la cubierta de su álbum, Currín reparó en que Finita era muy guapa, sobre todo así, colorada de placer y con los ojos brillantes negros rebosando alegría. ¿Sabes que te he de decir una cosa? Murmuró el chico, anda, dímela. Hoy no. La doncella que acompañaba a con acento Finita al colegio, había mostrado hasta aquel instante risueña tolerancia con la escena filatélica, pero le pareció que se prolongaba mucho y pronunció un vamos, señorita, que significaba, hay que ir al colegio. Currín se quedó admirando su sello y pensando en Finita. Era Currín un chico dulce de carácter, no muy travieso, aficionado a con acento los dramas tristes, a con acento las novelas de aventuras extraordinarias, y a con acento leer versos y aprendérselos de memoria. Siempre estaba pensando en que le había de suceder algo raro y maravilloso, de noche soñaba mucho, y con cosas del otro mundo o con algo procedente de sus lecturas. Desde que coleccionaba sellos, soñaba también con viajes de circunnavegación y países desconocidos. Oye, decía Finita a con acento Currín, apenas el tren se puso en marcha, Ávila, ¿cómo es? Muy grande. ¿Bonita, lo mismo que París? No. Respondió Currín con cierto escepticismo amargo, debe de ser un pueblo de pesca. Pues entonces no conviene que nos quedemos allí. Hay que seguir a con acento París. Yo quiero ver París, y también quiero ver las pirámides de Egipto.
Sí, murmuró Currín, por cuya boca hablaba el buen sentido y la realidad, pero ¿y el dinero? El dinero, contestó Finita, eres bobo. Se pide prestado. ¿Y a con acento quién? A con acento cualquiera. ¿Y si no nos lo quieren dar? ¿Y por qué, tonto? Yo tengo reloj que empeñar. Tú también. Empeñaré además el abrigo nuevo. No sirves para nada. Escribimos a con acento papá que nos envíe un bono, no una letra. Papá las está mandando cada día a con acento todas partes. Tu papá estará echando chispas. La hicimos, Finita. No sé qué será de nosotros. Pues se empeña el reloj y en paz. Ay. Lo que nos divertiremos en Ávila. Me llevarás al café y al teatro y al paseo. Cuando oyeron cantar Ávila. 25 minutos, saltaron del tren, pero al sentar el pie en el andén, se quedaron indecisos. La gente salía, se atropellaba hacia la fonda, y los enamorados no sabían qué hacer. ¿Por dónde se va a con acento Ávila?, preguntó Currín a con acento un mozo, que viendo a con acento dos niños sin equipaje, se encogió de hombros y se alejó. Por instinto se encaminaron a con acento una puerta, entregaron sus billetes, y asediados por un solícito agente de fonda, se metieron en el coche, que los llevó a con acento la del inglés. Acababa de recibir el gobernador de Ávila un telegrama de Madrid, interesando la captura de la apasionada pareja. La captura se verificó y los fugitivos fueron llevados a con acento Madrid sin pérdida de tiempo. Finita quedó internada en un convento y Currín en un colegio, de donde no se les permitió salir en un año, ni aun los domingos. El premio gordo. Próximo ya a con acento los 60 años, el marqués de Torres Nobles adoptó la resolución de retirarse a con acento su hacienda de Fuencar, única propiedad que no tenía hipotecada. Allí se dedicó exclusivamente a con acento cuidar de su cuerpo, no menos arruinado que su casa, y como Fuencar le producía aún lo bastante para gozar de un mediano desahogo, organizó su servicio de modo que ninguna comodidad le faltase. Tuvo un capellán que amén de decirle la misa los domingos y fiestas, le leía y comentaba los periódicos políticos, un capataz que dirigía hábilmente las faenas agrícolas, un cochero obeso y flegmático que gobernaba solemnemente las dos mulas de la carretela, una ama de llaves silenciosa, solícita, un ayuda de cámara traído de Madrid, discreto y puntual, y por último una cocinera limpia como el oro, con primorosas manos para todos los guisos de aquella antigua cocina nacional, que satisfacía él estómago sin irritarlo y lisonjeaba el paladar sin pervertirlo. Con ruedas tan excelentes, la casa del marqués funcionaba como un reloj bien arreglado, y el señor se regocijaba cada vez más de haber salido del Golfo de Madrid a con acento tomar puerto en Fuencar. En pocos meses el marqués de Torres Nobles echó carnes sin perder agilidad, y su sana tez indicó que ya su salud se restablecía. Si el marqués vivía bien, no lo pasaban mal tampoco sus servidores. Para que no le dejasen, les pagaba mejores soldadas que nadie en la provincia, y además los obsequiaba a con acento veces con regalos. Así andaban ellos de contentos, poco trabajo y ese, metódico e invariable, salario crecido, y de cuando en cuando sorpresitas del dadivoso marqués. El mes de diciembre del año pasado, hizo más frío de lo justo, y la dehesa de Fuencar se envolvió en un manto de nieve. Huyendo de la soledad de su gran despacho, bajó el marqués de noche a con acento la cocina del Cortijo, y buscando, por instinto de sociabilidad invencible, la compañía del hombre, se arrimó al hogar, calentó la palma de las manos, y hasta se rió de los cuentos que con chuscada andaluza referían el capataz y el pastor. Entre otras conversaciones más o menos rústicas que le divirtieron, oyó que todos sus criados proyectaban asociarse para echar un décimo a con acento la lotería de Navidad. Al día siguiente muy temprano, el marqués despachaba un propio a con acento la ciudad próxima, y anochecía cuando el bondadoso señor penetró en la cocina blandiendo unos papeles, y anunciando a con acento sus domésticos, con suma benignidad, que había cumplido sus deseos tomando un billete del sorteo inmediato, billete en el cual les regalaba 2 décimos, quedándose él con 8 por tentar también la suerte. Al oír tal, hubo en la cocina una explosión de alegría, con vivas y bendiciones hiperbólicas, solo el pastor, viejo cano, meneó la cabeza, afirmando que el que echaba con señores espantaba la suerte, de lo cual le pesó tanto al marqués, que condenó al pastor a con acento no llevar ni un real en los décimos consabidos. Aquella noche el marqués no durmió tan a con acento pierna suelta como solía desde que Fuencar le cobijaba. No le había gustado la avidez con que sus criados hablaban del dinero que podía caerles, esa gente, decíase el marqués, no aguardaría sino a con acento llenar la bolsa para plantarme. ¿Y qué planes los suyos?
Celedonio, el cochero, habló de poner taberna. Pues doña Rita, era el ama de llaves, sueña con establecer una casa de huéspedes. Jacinto, era el ayuda de cámara, bien se calló, pero miraba con acento esa Pepa, la cocinera. Juraría que proyectan casarse. Va, al exclamar va, el marqués de Torres Nobles dio una vuelta en la cama y se arropó mejor, porque se le colaba el frío por la nuca. En resumidas cuentas, ¿qué me importa todo ello? El premio gordo no nos ha de caer, y al poco rato el señor roncaba. 2 días después se celebraba el sorteo, y Jacinto se las compuso de modo que su amo tuviese que enviarle con acento la ciudad en busca de no sé qué provisiones u objetos indispensables. La noche caía, nevaba con acento más y mejor, y Jacinto aún no había vuelto, con acento pesar de salir muy de madrugada. Estaban los criados reunidos en la cocina, como siempre, cuando sintieron las pisadas del caballo sobre la nieve fresca, y con acento poco un hombre, en quien reconocieron con acento su compañero Jacinto, entró como una bomba. Estaba pálido, temblón y con ahogada voz solo acertó con acento pronunciar. El premio gordo. Hallábase con acento la sazón el marqués en su despacho, y con las piernas arrebujadas en espesa manta, chupaba un habano, mientras el capellán le leía el siglo futuro. De pronto, suspendiendo la lectura, ambos prestaron oído al estrépito que venía de la cocina. Parecióles al principio que los criados disputaban, pero con acento los 10 segundos de atender se convencieron de que no eran sino voces de júbilo, tan desentonadas y delirantes, que el marqués, amostazado y teniendo por comprometida su dignidad, despachó al capellán para informarse de lo que ocurría e imponer silencio. No tardó 3 minutos en regresar el enviado, y dejándose caer sobre el diván, pronunció con sofocado acento me ahogo, y se arrancó el alzacuello y se desgarró el chaleco por querer desabrocharlo. Corrió en su auxilio el marqués, y abanicándole el rostro con el siglo futuro, logró oír brotar de sus labios una frase entrecortada. El premio gordo, nos ha caído el prem. Con acento despecho de sus achaques brincó hasta la cocina el marqués, y llegando al umbral, detúvose atónito ante la extraña escena que allí se representaba. Celedonio y doña Rita bailaban con 1000 zapatetas, Jacinto, abrazado con acento una silla, balsaba rauda y amorosamente, Pepa hería con el rabo de un cazo la sartén, haciendo desapacible música, y el capataz, tendido en el suelo, se revolcaba, gritando o mejor dicho aullando salvajemente viva la Virgen. Apenas divisaron al marqués, aquellos locos se lanzaron con acento él con los brazos abiertos, y sin que fuese poderoso con acento evitarlo, lo alzaron en volandas, y cantando y danzando y echándoselo unos con acento otros como pelota de goma, lo pasearon por toda la cocina, hasta que viéndole furioso, lo dejaron en el suelo, y aún fue peor entonces, pues la cocinera Pepa, cogiéndole por el talle, quieras no quieras le arrastró en vertiginosa danza mientras el capataz, presentándole una botella de vino, se empeñaba en que probase un trago asegurando que el licor era exquisito, cosa que él sabía con acento ciencia cierta por haber trasegado con acento su estómago casi toda la sangre de la botella. Así que pudo el marqués soltarse, refugióse en su habitación, con ánimo de desahogar su enojo refiriendo al capellán la osadía de sus criados y platicando acerca del premio gordo. Con gran sorpresa vio que el capellán salía envuelto en su capote y calándose el sombrero. Con acento donde va de Calisto, hombre de Dios, exclamó el marqués admirado. Pues con su licencia de Calisto iba con acento Sevilla, con acento ver con acento su familia, con acento darle la alegre nueva, con acento cobrar en persona su parte de 10, un confite de algunos miles de duros. Y me deja ahora. Y la misa, y. En esto asomó por la puerta su hocico agudo el ayuda de cámara. Si el señor marqués le daba permiso, él también se marcharía con acento recoger lo que le caía. El marqués alzó la voz, diciendo que era preciso tener el diablo en el cuerpo para largarse con acento tales horas y con una cuarta de nieve, con acento lo cual respondieron unánimes de Calisto y Jacinto que con acento las 12 pasaba el tren por la estación próxima, que hasta ella llegarían con acento pie o como pudiesen. Y ya abría el marqués la boca para pronunciar, Jacinto se quedará, porque me hace falta con acento mí, cuando con acento su vez apareció en el marco de la puerta la rubicunda faz del cochero, que sin pedir autorización y con insolente regocijo venía con acento despedirse de su amo, porque él se largaba con acento coger ese dinero. ¿Y las mulas? Vociferó el amo, ¿y el coche quién lo guiará? ¿Quién vuecencia disponga? Como yo no he de cochear más, respondió el cochero volviendo la espalda y dejando paso con acento doña Rita, que entró no medrosa y pisando huevos como solía, sino toda despeinada, alborotadica y risueña, agitando un grueso manojo de llaves que entregó al marqués advirtiéndole.
Sepa vuecencia que esta es de la despensa, esta del ropero, esta del. Ahora quiere que yo saque el tocino y los garbanzos, ¿eh? Váyase al. No oyó doña Rita el final de la imprecación, porque salió cantando, y tras ella los demás interlocutores del marqués, y en pos de estos el marqués mismo, que los siguió furioso al través de las habitaciones y estuvo a con acento punto de alcanzarlos en la cocina, sin que se atreviese a con acento seguirlos al patio por no arrostrar la glacial temperatura. A con acento la luz de la luna que argentaba el piso nevado, el marqués los vio alejarse, delante de Calisto, luego Celedonio y doña Rita de bracero, y por último Jacinto muy cosido a con acento una silueta femenina que reconoció ser Pepa la cocinera. Pepilla también. Tendió el marqués la vista por la cocina abandonada, y vio el fuego del hogar que iba apagándose, y oyó una especie de ronquido animal. Al pie de la chimenea el capataz dormía. A con acento la mañana siguiente el pastor que no quiso espantar la suerte, hizo para el marqués de Torres Nobles de Fuencar unas migas, y así pudo este noble señor comer caliente el primer día que se despertó millonario. Me parece excusado describir la suntuosa instalación del marqués en Madrid, lo que sí no debe omitirse es que tomó un cocinero cuyos guisos eran otros tantos poemas gastronómicos. Se sospecha que los primores de tan excelso artista, saboreados con excesiva delectación por el marqués, le produjeron la enfermedad que le llevó a con acento la tumba. No obstante, yo creo que el susto y caída que dio cuando se desbocaron sus magníficos caballos ingleses, fue la verdadera causa de su fallecimiento. Abierto el testamento del marqués, se vio que dejaba por heredero al pastor de Fuencar. El libro talonario. El tío Buscabeatas pertenecía al gremio de los hortelanos de Rota. Ya principiaba a con acento encorvarse en la época del suceso que voy a con acento referir, y era que ya tenía 60 años, y llevaba 40 de labrar una huerta lindante con la playa de la Costilla. Aquel año había criado allí unas estupendas calabazas, que ya principiaban a con acento ponerse por dentro y por fuera de color de naranja, lo cual quería decir que había mediado el mes de junio. Conocíalas perfectamente el tío Buscabeatas por la forma, por su grado de madurez y hasta de nombre, sobre todo a con acento los 40 ejemplares más gordos y lucidos, que ya estaban diciendo guisadme, y se pasaba los días mirándolos con ternura y exclamando melancólicamente: «Pronto tendremos que separarnos». Al fin, una tarde se resolvió al sacrificio, y señalando a con acento los mejores frutos de aquellas amadísimas cucurbitáceas que tantos afanes le habían costado, pronunció la terrible sentencia. «Mañana», dijo, «cortaré estas 40 y las llevaré al mercado de Cádiz, feliz quien se las coma». Y se marchó a con acento su casa con paso lento, y pasó la noche con las angustias del padre que va a con acento casar una hija al día siguiente. «Lástima de mis calabazas», suspiraba a con acento veces sin poder conciliar el sueño, pero luego reflexionaba, y concluía por decir: «Para eso las he criado, lo menos van a con acento valerme 15 duros». Gradúese, pues, cuánto sería su asombro, cuánta su furia y cuál su desesperación, cuando, al ir a con acento la mañana siguiente a con acento la huerta, halló que durante la noche le habían robado las 40 calabazas. Como el judío de Shakespeare, llegó al más sublime paroxismo trágico, repitiendo frenéticamente aquellas terribles palabras de Sylock. «Oh, si te encuentro. Si te encuentro». Púsose luego el tío Buscabeatas a con acento recapacitar fríamente y comprendió que sus amadas prendas no podían estar en Rota, donde sería imposible ponerlas a con acento la venta sin riesgo de que él las reconociese, y donde, por otra parte, las calabazas tienen muy bajo precio. Como si lo viera, están en Cádiz, dedujo de sus cavilaciones. El infame pícaro ladrón debió de robármelas anoche a con acento las 9 o las 10 y se escaparía con ellas a con acento las 12 en el barco de la carga. Yo saldré para Cádiz hoy por la mañana en el barco de la hora, y maravilla será que no atrape al ratero y recupere a con acento las hijas de mi trabajo. Así diciendo permaneció todavía cosa de 20 minutos en el lugar de la catástrofe, como acariciando las mutiladas calabaceras, o contando las calabazas que faltaban, hasta que a con acento eso de las 8 partió con dirección al muelle. Ya estaba dispuesto para hacerse a con acento la vela el barco de la hora, humilde falucho que sale todas las mañanas para Cádiz a con acento las 9 en punto, conduciendo pasajeros, así como el barco de la carga sale todas las noches a con acento las 12, conduciendo frutas y legumbres. Llámase barco de la hora el primero porque en este espacio de tiempo, y hasta en 40 minutos algunos días, si el viento es de popa, cruza las 3 leguas que median entre la antigua villa del Duque de Arcos y la antigua ciudad de Hércules.
Eran pues las 10:30 de la mañana cuando aquel día se paraba el tío Buscabeatas delante de un puesto de verduras del mercado de Cádiz, y le decía con acento un aburrido polizonte que iba con él. «Estas son mis calabazas, prenda va con acento ese hombre». Y señalaba al revendedor. «Prenderme a con acento mí», contestó el revendedor, lleno de sorpresa y de cólera. «Estas calabazas son mías, yo las he comprado». «Eso podrá contárselo al alcalde», repuso el tío Buscabeatas. «¿Que no? Que sí. Tío ladrón. Tío tunante». «Hablen VDS con más educación», dijo con mucha calma el polizonte, dando un puñetazo en el pecho a con acento cada interlocutor. En esto ya había acudido alguna gente, no tardando en presentarse también allí el regidor encargado de la policía de los mercados públicos. Enterada esta digna autoridad de todo lo que pasaba, preguntó al revendedor con majestuoso acento. «¿A con acento quién le ha comprado esas calabazas?» «Al tío fulano, vecino de Rota», respondió el interrogado. «Ese había de ser», gritó el tío Buscabeatas, «cuando su huerta, que es muy mala, le produce poco, se mete a con acento robar en la del vecino». «Pero admitida la hipótesis de que a con acento le han robado anoche 40 calabazas», siguió interrogando el regidor, volviéndose al viejo hortelano, «¿quién le asegura a con acento que estas, y no otras, son las suyas?» «Toma», replicó el tío Buscabeatas, «porque las conozco como conocerá a con acento sus hijas, si las tiene, no ve que las he criado, mire esta se llama Cachigordeta, esta Coloradilla, esta Manuela porque se parecía mucho a con acento mi hija la menor». Y el pobre viejo se echó a con acento llorar amarguísimamente. «Todo eso está muy bien, pero la ley no se contenta con que usted reconozca sus calabazas. Es menester que las identifique. Pues verá que pronto le pruebo yo a con acento todo el mundo, sin moverme de aquí, que esas calabazas se han criado en mi huerta», dijo el tío Buscabeatas, no sin grande asombro de los circunstantes. Y soltando en el suelo un lío que llevaba en la mano, agachóse, arrodillándose hasta sentarse sobre los pies, y se puso a con acento desatar tranquilamente las anudadas puntas del pañuelo que lo envolvía. La admiración del concejal, del revendedor y del corro subió de punto. «¿Qué va a con acento sacar de ahí?», se preguntaban todos. Al mismo tiempo llegó un nuevo curioso a con acento ver qué ocurría en aquel grupo, y habiéndole divisado el revendedor, exclamó: «Me alegro de que llegue tío fulano. Este hombre dice que las calabazas que me vendió usted anoche, y que están aquí oyendo la conversación, son robadas», conteste El recién llegado se puso más amarillo que la cera, y trató de irse, pero los circunstantes se lo impidieron materialmente, y el mismo regidor le mandó quedarse. En cuanto al tío Buscabeatas, ya se había encarado con el presunto ladrón, diciéndole: «Ahora verá lo que es bueno». El tío fulano recobró su sangre fría, y expuso: «Usted es quien ha de ver lo que habla, porque si no prueba, y no podrá probar, su denuncia, lo llevaré a con acento la cárcel por calumniador. Estas calabazas eran mías, yo las he criado, como todas las que he traído este año a con acento Cádiz, en mi huerta, y nadie podrá probarme lo contrario». «Ahora verá repitió el tío Buscabeatas acabando de desatar el pañuelo y tirando de él. Y entonces se desparramaron por el suelo una multitud de trozos de tallo de calabacera, todavía verdes y chorreando jugo, mientras que el viejo hortelano, sentado sobre sus piernas y muerto de risa, dirigía el siguiente discurso al concejal y a con acento los curiosos. «Caballeros, no han pagado VDS, nunca contribución. Y no han visto aquel libraco verde que tiene el recaudador, de donde va cortando recibos, dejando allí pegado un tocón, para que luego pueda comprobarse si tal o cual recibo es falso o no lo es». «Lo que dice se llama el libro talonario», observó gravemente el regidor. «Pues eso es lo que yo traigo aquí, el libro talonario de mi huerta, o sea los cabos a con acento que estaban unidas estas calabazas antes de que me las robasen. Miren VDS, este cabo era de esta calabaza. Nadie puede dudarlo, este otro, ya lo están VDS, viendo, era de esta otra, este más ancho, debe de ser de aquella. Justamente y este es de esta. Ese es de esa. Esta es de aquel». Y en tanto que así decía, iba adaptando un cabo o pedúnculo a con acento la excavación que había quedado en cada calabaza al ser arrancada, y los espectadores veían con asombro que efectivamente, la base irregular y caprichosa de los pedúnculos convenía del modo más exacto con la figura blanquecina y leve concavidad que presentaban las que pudiéramos llamar cicatrices de las calabazas.
Pusiéronse, pues, en cuclillas los circunstantes, inclusos los polizontes y el mismo concejal, y comenzaron a con acento ayudarle al tío Buscabeatas en aquella singular comprobación, diciendo todos a con acento un mismo tiempo con pueril regocijo. Nada. Nada. Es indudable. Miren VDS. Este es de aquí. Ese es de ahí. Aquella es de este. Esta es de aquel. Y las carcajadas de los grandes se unían a con acento los silbidos de los chicos, a con acento las imprecaciones de las mujeres, a con acento las lágrimas de triunfo y alegría del viejo hortelano y a con acento los empellones que los guindillas daban ya al convicto ladrón, como impacientes por llevárselo a con acento la cárcel. Excusado es decir que los guindillas tuvieron este gusto, que el tío fulano se vio obligado desde luego a con acento devolver al revendedor los 15 duros que de él había percibido, que el revendedor se los entregó en el acto al tío Buscabeatas, y que éste se marchó a con acento rota sumamente contento, bien que fuese diciendo por el camino. Qué hermosas estaban en el mercado. He debido traerme a con acento Manuela, para comérmela esta noche y guardar las pepitas. El pájaro en la nieve. Era ciego de nacimiento. Le habían enseñado lo único que los ciegos suelen aprender, la música, y fue en este arte muy aventajado. Su madre murió pocos años después de darle la vida, su padre, músico mayor de un regimiento, hacía un año solamente. Tenía un hermano en América que no daba cuenta de sí, sin embargo, sabía por referencias que estaba casado, que tenía 2 niños muy hermosos y ocupaba buena posición. El padre, indignado, mientras vivió, de la ingratitud del hijo, no quería oír su nombre, pero el ciego le guardaba todavía mucho cariño, no podía menos de recordar que aquel hermano, mayor que él, había sido su sostén en la niñez, el defensor de su debilidad contra los ataques de los demás chicos, y que siempre le hablaba con dulzura. La voz de Santiago al entrar por la mañana en su cuarto diciendo «Hola, Juanito, arriba, hombre, no duermas tanto», sonaba en los oídos del ciego más grata y armoniosa que las teclas del piano y las cuerdas del violín. El padre, algún tiempo antes de morir, había conseguido que le diesen a con acento Juan una plaza de organista en una de las iglesias de Madrid, retribuida con 14 reales diarios. No era bastante, como se comprende, para sostener una casa abierta, por modesta que fuese, así que pasados los primeros 15 días nuestro ciego vendió por algunos cuartos, muy pocos por cierto, el humilde ajuar de su morada, despidió a con acento la criada y se fue de pupilo a con acento una casa de huéspedes pagando 8 reales, los 6 restantes le bastaban para atender a con acento las demás necesidades. Durante algunos meses vivió el ciego sin salir a con acento la calle más que para cumplir su obligación, de casa a con acento la iglesia, y de la iglesia a con acento casa. La tristeza le tenía dominado y abatido de tal suerte, que apenas despegaba los labios, pasaba las horas componiendo una gran misa de requiem, que contaba se tocase por la caridad del párroco en obsequio del alma de su difunto padre.